Hay un ritmo que suena por aquí. Todo el cole se mueve, tú síguelo a mil. Hola, buenos días. Estamos aquí en Radio Escuela Lanín, que hoy vamos a presentar a Aitana. Hola, buenos días. A Isabela. Hola, buenos días. Y a mi abuela Dolores. Hola, buenos días. La magia está aquí. Risas y sueños que suenan sin fin. Aprendemos, creamos, se siente genial. Tu radio en el cole es espectacular. Buenos días, oyentes de Radio Escuela Lanín, más conocida como Radio Mojino. Os hablamos desde nuestro cole de Alanís. Hoy tenemos un programa muy especial con una persona muy especial. Nos visita una mujer muy valiente que quiere compartir con nosotros su historia de vida. Nuestra invitada se llama Dolores, tiene 82 años y nació durante la época más difícil de nuestra historia reciente en 1943, durante la posguerra. Aunque su madre vivió también la guerra civil, Dolores pasó por sus primeros años de vida en la cárcel junto a su madre. Dolores, gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a aprender del pasado. Nos gustaría que nos contaras un poco la historia de tu madre y de tus primeros años de vida. Dolores, buenos días. Bueno, soy Fran, el maestro de estas alumnas que están aquí con nosotros, que te sonará su cara seguramente. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue la pregunta que te ha hecho Isabela? Cuéntanos un poco de tu vida, sobre tu madre y un poquito, ¿vale? Luego ya te iremos preguntando más cositas. Lo de mi madre, que fue una vida difícil y dura. Cuando pasó la guerra, se casó en el año 40 y tuvo 3 niñas, a mi hermana la mayor, a la segunda y yo que soy la tercera. ¿Qué más digo? Pues tienes una historia curiosa de superación, ¿no? Sí, Y es curiosa y difícil, a la misma vez, ¿verdad? Es dura. sí, muy dura. Esas cosas son para pasarlas. Hay que pasarlas, pero también era lo que yo hablaba con ella, que también hay que recordarlas Sí, porque es importante. para saber de dónde venimos y qué es lo que no se tiene que volver a repetir, ¿no? Ojalá y fuera eso, porque yo le veo mala cara a la cosa. Es verdad. Sí, siempre la gente más mayor, tal y como está la situación hoy en día, Pensamos lo peor. sí, y es que es verdad, es normal que penséis lo peor. A ver, cuéntanos un poquito cómo fue desde que tú naciste, cómo fue aquello porque justo fue al acabar en la posguerra, ¿no? Sí, claro, en el 39, en el 39 acabó la guerra, mi madre se casó en el 40, nos tuvo a todas las 3, y en el 43 nací yo, y entonces fue cuando la prendieron a ella. En el 40, o no, bueno, en el 43 que No, fue cuando tú naciste, En ¿no? el 43 sí, yo tenía la cuarentena. Mm. Entonces, pues nada, la prendieron, la llevaron al cuartel, le hicieron unas preguntas, no estarían conformes porque le pegaron una paliza. Estaba en cuarentena mía y lo que pasa, daban sangre. Después le hicieron otra entrevista, otra paliza. Y de ahí ya, pues cuando lo creyeron prudente, la pasaron a Constantina, de Constantina a la prisión de Sevilla. En Sevilla estuvimos 3 años. Porque la detuvieron por sus ideales o porque No, creían que sabía algo, ¿no? exacto, por las dos cosas. Por sus ideales y porque ellos pensaban que sabía ella la historia de lo que le preguntaban. Ella no tenía idea y no podía contestar. De gente que se había ido a la sierra y Sí, querían que dijera dónde estaba o algo de eso, ¿no? de gente que se había ido a fugarse, que se fugaron Mm, a la sierra. Y querían que ella luego dijera los nombres de esas personas y ella no lo sabía. Entonces no podía contestar, pero para ellos que sí lo sabía. claro. Es que incluso en aquella época, aparte de lo que has comentado de las palizas que daban y demás, incluso rapaban
la cabeza a las mujeres, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, eso de rapar la cabeza fue cuando, antes, eso fue mucho antes, y antes de casarse, eso Fíjate. fue, porque ella se casó después de la guerra. Entonces, pues, mm, castigaron a una cantidad de personas, de mujeres, las pasearon por el pueblo y algunas llevaban la cabeza rapada. Y una prima de mi madre salió a su puerta y vio el paseo. Que peleen a bienvenida, que peleen a bienvenida. Y esa historia y tantas cosas. También de envidia y se junta todo un poco, ¿no? Sí, a ella era cosa de familia. Entonces fueron de Constantina a Sevilla, ¿no? Me has dicho. Sí, sí, a ella la llevaron después de apalearla aquí, la llevaron pronto a Constantina. ¿Tú Y- estabas con ella no, en el... Ah, En Constantina no. Ya cuando la pasaron, porque no se sabía dónde iba y claro, me supongo. Entonces ya cuando la pasaron a Sevilla, pues me mandó a pedir, me llevó mi padre. para que Sí, estuvieras con ella, para ¿no? incorporarme con ella, claro. Porque claro, era la más pequeña, estaba en cuarentena, Claro, es que necesitaba necesitaba estar con tu madre. el cariño de mi madre, el Exacto, calor de mi madre, que mi madre me estuviera allí, por lo menos a mí, claro. porque a las otras dos, como estuvo alejada de ella los 8 años y 9 meses, eh, le pidió a sus hermanos, los de San Nicolás, que si podían tener a las niñas. Mm. Y entonces, pues sí, uno se llevó a la mayor, los otros se llevó a la del medio. Y Y allí, a ti te solicitó allí ella se para criaron. estar Y a mí contigo me, allí, ¿no? sí, a mí me solicitó para tenerme allí cerca. Eso en Sevilla, ¿no? Y luego de Eso Sevilla, en Sevilla, tres mm, años, y a los 3 años, pues la pasaron a Málaga y nada conmigo, claro, me llevaba a mí. en Málaga, la cárcel de mujeres, ¿no? Sí, De sí, Málaga. sí, a la prisión de mujeres. Y tú estuviste allí con ella hasta... Yo estuve allí hasta los 8 años. A los 8 años ya los niños no podíamos seguir. Porque ella, bueno, tendrían, se celebraría el juicio, que lo llamaban ellos juicio por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la acusarían de, porque claro, si tú estuviste 8 años con ella estuvo 8 o más, ¿no? 9 meses, 9, no, 8 años y 9 meses, 9 meses. porque yo a partir de los 8 años ya no podía estar. Sí, a ella le hicieron un consejo de guerra. Entonces, un consejo de guerra con 25 militares y allí uno muy, muy, muy fuerte era el que le hacía las preguntas y las cosas. Entonces ella contestaba perfectamente. Y le decía al abogado, bienvenida, cállese que le van a dar un tiro. Y decía mi madre que me dé lo que quiera. Yo aquí me tengo que desahogar. Y además que lo que han leído en el atestado ha sido mentira todo. Eso es un atestado que han hecho en mi pueblo en contra mía. Ah, normalmente decían barbaridades, ¿no? Claro, ahí se reflejaba la envidia y Exacto. se Del ser reflejaba el humano. odio y se reflejaba todo, porque un atestado con tan mala uva como lo hicieron, no tenían derecho, porque mi madre era una mujer que se había portado muy bien desde joven y con sus padres, y no abandonó a sus padres ni a sus hermanos. Ella estuvo hasta que sus hermanos se casaron. Ella se casó la última, porque ella cuando la guerra se fue a la zona roja, Mm. entonces ella iba a Mosita, ella llevaba a sus padres con ella a todos lados con sus padres. Y mi abuelo murió allí en la zona roja. Y posterior, pues ya cuando acabó la guerra y dieron larga, pues se vino con su madre y sus hermanos y sus mujeres y las niñas. Se vinieron todos para el pueblo porque todos los hermanos con sus familias estaban en la zona roja. Y en ese consejo, pues claro, barbaridades que no son Ahí en verdad ese ninguna. consejo es mejor no hablar porque eso es que Claro, iba como, horrores. iba como un manto negro. Exacto. Porque ya antes en el traslado ya hubo ahí que el camión, que había gente que la bajaban del camión y le decían Ah, que si se sí, querían escapar, la ¿no? llevaban en un coche de Constantina, la llevaron a Sevilla en un coche. Entonces, de cuando X kilómetros, hasta 3 veces de Constantina a Sevilla, cada X kilómetros, pues le paraban el coche y le decían, señora, usted tiene la oportunidad de escaparse, si quiere puede hacerlo.
Entonces decía mi madre, no, no, si yo no me quiero escapar, yo estoy muy bien, estoy tranquila, estoy muy bien y ya llegaremos a donde vamos a ir, pero que no me bajo del coche. Claro, porque sabía que si se bajaba, Claro, pues porque es que ellos lo que le querían aplicar era la ley de fuga, para matarla, claro, pegarle un y tiro tener, y no tener responsabilidades. tener la excusa, ¿no? Por Claro, así decirlo. claro. Vale, pues entonces, estando ya de Sevilla a Málaga, ¿no? Y luego en Málaga ya te reclamó a ti, estuviste con ella los primeros años, ¿no? Hasta los 8 años, ¿no? Ella No, la acusaron de, supongo yo, auxilio a la rebelión, ¿no? Porque en un principio la acusarían de un montón de años, ¿no? la acusaban de izquierda, de que era del PC, Claro, de era comunista y además que ella lo decía libremente, que ella no se escondía para decirlo. Nosotros somos así, cada uno decimos lo que es. claro, Y, eso es la libertad. es como se puede Exacto. vivir a gusto y estar a gusto en la vida, diciendo lo que es. Lo que uno piensa. Claro, la cosa que se tiene de ser. Claro. Es Si, lo que, si hay dos partidos, uno verde y otro colorado, yo quiero ser del verde porque me voy a ir al colorado. exacto. Pues soy del verde, pero soy del verde para toda la vida, no porque me convenga. El Porque, problema es la falta de libertad que claro, había en ese momento para decir y expresar todas esas cosas, por claro, desgracia. pero ella no, eso de la libertad, ella tenía libertad para hablar de todo. Valiente, muy, Bueno, muy valiente. bueno, Bueno, usted también, ¿no? Porque usted también vivió lo suyo, porque estar en la cárcel desde que uno nace hasta los 8 años, eso no lo puede contar cualquiera tampoco, ¿eh? Y más inocente que usted, lo que pasa es eso, que tú entras allí de bebé y eso es lo que ves, a eso te acostumbras exacto, y no ves nada raro ni extraño, lo ves claro, todo normal. Cuando tú empiezas a ver las cosas raras y extrañas es cuando te enfrentas a la vida, claro, que fue cuando salí con los 8 años, porque allí ya a partir de los 8 años los niños no lo admitían. claro. Pues, a ver, te van a preguntar algunas cosillas de esa etapa, ¿vale? Ella, a ver qué piensan en ella. Venga, ¿empiezas tú, Renata? Venga, dale caña. ¿Recuerdas algún momento bonito junto a tu madre? Dentro del infierno aquel. Con la edad que yo tenía para mí todo era bonito, no era ni bonito ni feo, era normal. Durante todo eso, tu padre estaba en el pueblo. Sí, mi padre se quedó solo, claro. Claro, también Él el se, hombre se tuvo que apañar como buenamente él pudo, ¿no? se quedó solo y él llevaba su vida. Mi padre era muy callado, era un hombre, mm, Prudente, ¿no? no es que fuera serio eso, prudente. Y él ya hasta llevó su vida como la pudo llevar y Mm, aguantando cuando podía ir a hacer una visita porque la vida como estaba tan mala no claro. podía tampoco, pero a lo mejor pues de vez en cuando Pues cada... vaya que lo acusaran también, ¿no? De ¿eh? paso, que vaya, no haría las visitas que le hubiera gustado porque vaya que lo acusaran también de lo mismo, ¿no? No, 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 él no temía, él iba a ver a su mujer y a la niña, ¿no? Y normalmente, si nos podía llevar algo, llevaba y si no, pues nada. Algo Pero de es lo comida o algo de eso, ¿no? claro, algún pan o alguna cosa, ¿no? Que entonces aquello estaba muy difícil, no había para llevar nada a ninguna parte. A ver. Cuando piensas en tus primeros años en la cárcel, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón? ¿Entenderías por qué estabas allí? A mi corazón no viene ni bueno ni malo. Tengo, ahora de mayo que entiendo, tengo la rabia de que le pasara eso a mi madre. Una mujer tan buena, tan sencilla, tan trabajadora, tan amistosa. Y la vida que había pasado con sus 5 hombres en la casa, porque eran 4 hermanos y mi Sí, sí, abuela estaba mala y ella era la que llevaba el cotarro de todo. claro. ¿Había juegos, canciones o algo que te hiciera sentir un poco más feliz siendo tan pequeña en aquel lugar? No, allí para los niños no había nada. Lo único que había era que se salía al patio y se jugaba y eso eran las cosas que había. ¿Estabas tú allí con más, había más niños? Sí, 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 ¿no? una sala como de 50 o 60 madres con sus niños, Claro, digamos, la porque mayoría, era la sala de madre, porque había exacto. tantísima gente allí medida que del 1 al
8 o 9 me parece que eran salas, estaba aquello abarrotado. Claro, al final estabais ajenos a la barbaridad que estaba ocurriendo, ¿no? Estabais allí en vuestro mundo de Sí, no, jugar con unos con otros, ya ¿no? aquello había ocurrido. Claro, Aquello ya había pasado porque eso fue en el 36 y mi madre se casó en el 40, en ¿no? el 40 y ya, claro, ya aquello ya había pasado. Ya Había pasado la posguerra que, según dicen, los chicos no sabíamos nada de esa claro, historia. sabíais de lo que estabais viviendo allí y... Sabíamos que estábamos allí viviendo y que aquello era nuestro hogar. Hmm. Un patio cuadrado grande con las celdas, no, porque las celdas estaban arriba para los castigos, para el personal que estaba allí. Cada uno tenía sus motivos, ¿no? Eran Claro, salas o de políticos o de gente de una manera, de otra. y vosotros estabais en Sí, la parte... y Es nosotros que, estábamos. según se lee y se... Hombre, por los archivos y demás, la posguerra fue incluso peor que la propia guerra, ¿no? Sí, sí, la posguerra fue la época de la escasez, la época de que no había nada, la época de fatal, peor Mm, que la guerra, porque la guerra estaban la gente libre y corrían por un lado para otro y algo encontraban, pero que ya allí, allí no nada. había nada que hacer. Si tuviese que describir a tu madre con pocas palabras, ¿cuáles serían? No, la mejor madre del mundo, la mejor hija, la mejor todo, fue una persona excelente, porque era trabajadora, era valiente, era fuerte y lo llevó todo con resignación. Que para Todo. pasar todo eso hay que tener una fortaleza mental muy grande, ¿no? Sí, 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 mucha resignación, Mm, mucha, sí. resiliencia. Hay que acostumbrarse a tener resignación, porque eso es muy duro. A veces, incluso en los momentos más duros, las personas encuentran fuerza donde parece que no las hay. ¿Qué cosas hacía tu madre para protegerte o para que no tuvieses miedo? No, no, allí no había nada de que diera miedo, era una vida normal, normal. Allí nos acostumbrábamos a lo que había, Lo, lo, no había lo escapatoria. normal, entre comillas, que fíjate que Lo normal, dices que es normal, normal dentro claro, de lo que había, ¿no? dentro de lo que yo veía, Exacto. porque yo con la edad que tenía no alcanzaba a saber ni qué era derecha ni izquierda, ni lo que había, Ni que, ni lo que estaba sucediendo, ni ni que, lo que había sucedido. exacto, ni que quizá aquello era lo menos normal de lo que podía Pero para existir, ¿no? mí era Pero para normal. ti sí, claro, Para mí era normal porque como yo entré con la cuarentena sin saber lo que era la vida, pues, claro. y me estuve allí hasta los 8 años, pues lo que allí iba Fue, sucediendo era lo que yo sabía. era lo que ibas viviendo. Claro. Exacto. ¿Recuerdas alguna frase o consejo que tu madre te dijera y que todavía guardes contigo? No, mi madre era muy sencilla, muy normal, no tenía rencor porque aparte de lo que le había pasado, ella no era rencorosa. Ella pensaba que sería su destino. Y entonces, pues bueno, nos inculcaba, por ejemplo, a lo mejor que fuéramos del Partido de los Trabajadores, que defendiéramos nuestros derechos como gente trabajadora y que conserváramos nuestras ideales dentro de tres hermanas que somos, perdón, de tres hermanas que somos, cada uno tenemos nuestras ideas. Claro. ¿Sentiste alguna vez miedo? No, no, miedo no. Yo vivía una vida normal, porque como me crié allí, pues no tenía miedo de nada. A lo mejor hubiera sentido miedo si me hubieran entrado ya con razón. Con uso de razón, claro. Con uso de razón. Claro. La historia no habla solo de dolor, también habla de superación. Cuando saliste de la cárcel con 8 años, ¿cómo fue describir el mundo de fuera y con quién estuviste? El- perdón, la cosa que cambia, claro, claro, cambia la vida porque allí no hay nada. Allí no hay nada. Allí te dan un rancho asqueroso y te tienes que aguantar con lo que te dan. De hecho, yo cogí allí en Deblé y se me torció la vista. Allí, dentro de la cárcel. Sí, sí. Por la escasez de comida, ¿no? Poquito antes de salir de la cárcel se me torció la vista. Sí, porque es que aquello era, bueno, una borrada.
Escasez de comida, de bebida, de Aquello era, todo, ¿no? aquello era horrible. Allí sí había un ecolomato, pero ahora hacía falta pané Claro. para poder comprar las cosas que desearías comer. Y cuando saliste, ¿saliste con tu madre? ¿Las saliste y las dos? No, que va. ¿Saliste tú? Salí yo con los 8 años y mi madre salió luego con los 9 meses. Salió de 9 meses después 9 meses de ti, después ¿no? que yo. Y a ti supongo yo que te quedarías con un Sí, familiar, ¿no? Algo, ¿no? mis dos hermanas mayores estaban en San Nicolás con su hermano, el mayor y el pequeño. Estaban casados y tenían su familia, claro. Y, y yo me trajo mi padre a a casa de otro hermano, que tenía 3 hijos, 2 mocitas y un niño de un poquito más chico que yo. Tenía 5 años, yo tenía 8. Fíjate. Y allí estuve, vaya, perdón, allí estuve los 9 meses que les faltaron a mi madre por salir. ¿Estuviste allí con ellos? Sí, estuve con mi tío Ya que, Organao, que le decían, unas bellas personas, todos muy buenos. y ya supongo yo que, claro, empezarías a descubrir A mí allí me un mundo miraban nuevo, igual que ¿no? a sus hijas. Claro, Sí, yo ya empecé a ver, claro, lo que era realmente la vida, pero exacto. como era pequeña tampoco tenía un sentido fijo de... Sí, la razón, Claro, yo me cambié de un sitio a otro, como los que llevan a una niña al cine o de paseo o lo que sea, y cambia, ¿no? Pero no es que cambie tanto, porque tú te encuentras... estaba acompañada de otros familiares y Sí, con quizá claro, más cosas de las que sí. tenías dentro, ¿no? Sí, yo no echaba en falta, por ejemplo, a mi madre en el sentido de que, claro, yo tenía ya estaba en un mundo libre y había juego con los niños, se iba a las fiestas que hacían en el pueblo y esas cosas ya pues te van cambiando, pero sin sentido, Claro, sí, sí. sin sentido. ¿Qué fue lo más difícil de empezar una nueva vida? Repite. ¿Qué fue lo más difícil de empezar una nueva vida? Nada, normal. Como si tú, porque antes los niños no estábamos tan espabilados como están ahora, Eso es verdad. porque desde pequeñitos se crían en este mundo que está más adelantado, más moderno, con más sabiduría. No hay necesidad Antes, de ninguna. antes estábamos, antes estábamos con la escasez, con la pena de la escasez, con que no tenemos esto, con que no hay lo otro. Y claro, es distinto. La crianza de ahora es distinta a la de antes. Y difícil sí tiene las circunstancias que tuve yo. Claro. ¿Cuándo conociste a tu marido? Uy, a mi marido lo conocí con 20 años, con 20 años. Era un hombre normal de allí del pueblo, de aquí del pueblo, y ya está. Y nos entendimos un poco. Perdón. ¿De qué te sentiste más orgullosa cuando miraste tu vida hacia atrás? Ahora tirando la vista hacia atrás, Si yo echo la vista hacia atrás, de lo que más me puedo enorgullecer de mi madre, que fue muy valiente. de las Y fue, lesiones de vida que te dio, ¿no? y fue una mujer que supo llevar su vida con tranquilidad, a pesar de la rabia. En nuestro cole trabajamos mucho la igualdad y el respeto. ¿Qué significa para ti la palabra igualdad? La No, palabra igualdad. no, pero no me entero bien de la pregunta. No, ¿qué significa para ti la palabra igualdad? Es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, en libertades, etcétera, etcétera. Me parece importante, Los derechos de cada me persona, ¿no? parece importante, porque tanto tenemos derecho, tienen derecho los varones como tenemos las hembras, porque somos seres humanos. Y el derecho al trabajo, a que El no lo derecho humillen. al derecho a la igualdad, a todo. ¿Por qué crees que es importante que los niños y niñas conozcamos historias como la tuya? Pues porque es importante, porque la vida de hoy la tenés muy fácil. Entonces antes la vida no es la de ahora. Los niños salen, los niños entran, los niños van, los niños vienen. Antes no, antes los niños estábamos constituidos hasta a la vera de los padres. Y a los padres les costaba mucho trabajo que a lo mejor fueran por ahí de excursión
o fueran al cine, o fueran, o sea, que los querían tener al alcance de la mano. No sé si era por las circunstancias o por el miedo, no lo sé, o por la costumbre, Claro, porque claro, la vida evoluciona. Ni era, cuando yo estaba, ni era, mm, hasta entonces no era como yo lo empecé a vivir, ni desde que yo lo empecé a vivir hasta ahora es distinta. Si pudieras decirle algo hoy a aquella niña que fuiste, ¿qué le dirías? Pues le diría, Loli, espabila. Porque claro, yo estaba a tronar del todo, adaptar nada más que a lo que había allí. Allí había poca cosa y un año y otro siempre lo mismo. Pues Claro, sobre todo cuando saliste y demás, pues el problema en la cua- vista que me cua- cuentan, cuando salí, pues para mí era una cosa rara. claro, De hecho, nos llevaron una vez en la monitora a dar un paseo, nos querían llevar al puerto y ni puerto ni puerta. Cuando íbamos pasando, en la acera había una yegua con su cría y yo de que veía a la cría respingar y moverse, me dio tanto miedo que salí corriendo llorando hasta la cárcel y todos los demás detrás mía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y cuando llegué allí sin aliento, ¿qué te pasa, Luli? ¿Qué te ha pasado? Y los demás, y yo no podía ni contestar de los demás, ni de nada más que llorar como una loca, del miedo que me dio. a ver, Porque yo para mí era un perro grande, a ver, el claro, potro. normal, nunca habías visto algo así, pues normal, Claro, era pues, así. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros y a toda la gente joven que nos está escuchando para que construyamos un mundo mejor y más justo? a ver, empieza, no me he enterado. ¿Qué mensaje nos dejas a nosotros y a toda la gente joven que nos está escuchando para que construyamos un mundo mejor y más justo? ¿Qué les diría? Pues en principal poco tengo que decir porque ustedes sabéis más que yo. Para el futuro, Pero, consejo. claro, pero sí os puedo decir que seáis valientes, que pase lo que pase, tengáis mucha fuerza de voluntad y que lo malo hay que llevarlo a la paz de lo bueno y hay que ser valiente. Hay que ser valiente y resignación. Y defenderse, ¿eh? Y saberse defender. Porque ustedes tenéis la vida desde pequeñita muy abierta, sabéis mucho, porque hay mucho adelanto en la vida, y es diferente por completo. Es como la cara y la cruz. Hay que aprender a defenderse, Claro. es así. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Hoy hemos aprendido que la memoria es importante y que la valentía puede cambiar el mundo. Claro. Hoy no hemos escuchado solo una historia. Hoy hemos escuchado un pedacito de nuestra historia. Una historia de una niña que nació en un tiempo y en un lugar muy difícil, pero creció con la fuerza de su madre valiente. Exacto. Hemos aprendido que incluso en los momentos más oscuros, el amor es lo que nos salva. Y que la igualdad no es solo una palabra. Es un derecho que debemos cuidar cada día para conseguirla. El amor y la fuerza. El amor y la fuerza, te iba a decir, ¿verdad? El amor y la fuerza. Porque hay que tener mucha fuerza para aguantar lo que yo aguanté. Exacto. Y el amor de tu madre sería infinito Sí, para salir adelante y la fortaleza, ¿verdad? eso era lo más fuerte y eso es lo mejor que yo he tenido aparte de mis hijos en toda mi vida. Un ejemplo. Y también mi padre, pero mi padre era una persona muy callada y él no comentaba nunca cosas ninguna, ni buenas ni malas. Él todo lo tenía en su pecho, en su corazón. Que también se aprende mucho de eso. Pero él sabrá lo que él sufrió. Exacto. En silencio. En silencio, solo los 8 años y los 9 meses. Porque yo cuando él me trajo, pues ya le digo, me llevó a casa, el que iba a ser conmigo, si él tenía que irse a trabajar, Claro. me llevó a casa de un familiar, al que recordaré mientras viva y los querré mientras viva. Con el familiar este, ¿no? ¿Este fue tu Sí. tío? Un tío hermano tuyo. de mi madre, mi tía y
2 hijas mositas y un chico que tenía así más o menos de mi edad, un poco más chico, 3 años menos que yo. Pues Las niñas, esas primas mías ya no existen, han tenido la mala suerte de morir joven. Y el niño sí existe, el niño vive ay, ¿cómo se llama? por la parte de Barcelona. No, no es Terraza, es otra cosa parecida. Vive por Huelva, Vale. en un pueblo de Huelva. Él viene aquí al pueblo toda la Semana Santa porque es hermano de nuestro Padre Jesús. Y la relación la seguís manteniendo, claro. Sí, Es si muy nos estrecha. vemos, si nos vemos, Claro, porque igual viene y no nos vemos. claro. Porque Pues- ellos vienen y van. O sea, que vienen, Claro. que no es decir, están aquí Tienen su vida, van y vienen. unos días. No es que estén aquí unos días, sino que vienen como es hermano de nuestro Padre Jesús, viene a la procesión de por la noche y al día siguiente pues se va. Entonces igual nos podemos ver o no nos podemos ver. Claro, pero a raíz de todo eso, claro, la relación con tu tío hizo funciones de al final de padre también, ¿no? Pues sí, Porque claro, tu padre es que hizo lo que pudo y al quedarte con tu tío pues imagínate, ¿no? mi tío era muy buena persona, era pelado de burro, de bestia, pelado de bestia. Y su mujer, pues nada, en su casa y eso, su mujer tenía una amiguilla con los niños pequeños de allí del pueblo, como antes no había parvulario, Mm. pues ella tenía una amiguilla y le daban lo que fuera, ¿no? Y tenían allí las sillitas, los niños en el Era, zaguán. Miguilla es como guardería, Sí, más o menos. más o menos. Más o menos, Más vale. o menos, yo es que antes se les decía eso. Sí, sí. Pero como estilo de una guardería. Mm. Entonces las madres lo llevaban allí, le daban lo que ella tenía costumbre a cobrar. Y ya las madres pues se quedaban como pasahoras, que los llevan a la guardería, se quedan libres para ir a los trabajos Claro, y para tantas cosas. claro. Pues muchas gracias, Dolores o Loli. ¿Dolores o Loli? Dolores, Dolores. ya soy muy mayorcita para ese nombre de niño. Pues muchas gracias por compartir tu memoria con nosotros y gracias por también enseñarnos a recordar nuestra historia, que es importante para no volver a repetirla. Eso debería de ser, no volver a repetir, pero la cosa tiene más mala cara que yo le veo a esto. A ver, ojalá que no Ojalá- vuelva a repetirse Ojalá nada y no de esto, pase nada. porque Ojalá y pase la historia y no pase nada. solo los que han pasado por esto o lo han vivido Sí. saben lo que realmente se Sí, sufre, sí, ¿no? sí, nada más. Sí, eso es lo que lo hemos vivido. Los demás podéis hacer una idea. Claro. Pero- Usted que es mayor y ellas que son más jóvenes, todavía no tienen, creo yo, edad de hacerse idea de esas cosas. Ni deberían de tenerla porque eso es muy duro. Claro. Tenéis tiempo de saber. Pero es bueno que aprendáis desde pequeña, claro, que aprendáis a la historia de España. Es bueno, Lo ¿sabes? que pasa es que la gente no cuenta. No le gusta contar o no quiere contar. Porque Su a veces, historia. ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que a veces la verdad duele demasiado. Pero hay que contarla. Claro que te duele. La verdad, mi historia la vivo yo. Exacto. Y yo soy la que lo he sufrido, yo soy la que ahora ya lo sufro menos porque ya soy adulta, bastante adulta. Tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mis nietos, mis bisnietos. Claro. Ya ojalá y durara para los tataranietos. Claro. Ojalá. Ojo, Porque es que ya seguro. tengo bisnieta con 16 años. Exacto. Y mi hija, la mayor, con 17 ya estaba en estado. Y ya se ve, el mundo ya se ve de otra forma, ¿verdad? Claro, Ya es diferente. sí, sí. Son otras ilusiones, otras cosas, pero Sí, la sí. verdad siempre hay que decirla. Sí, Siempre. claro que sí. Yo siempre la diría. Siempre. La diré y mientras viva. Lo que he vivido, lo que vivió mi madre, que fue lo más duro, claro. Y la mala vida que yo he vivido, porque no había mucha escasez de todo, no había dinero, no había Exacto. posibilidades de vivir lo que se está viviendo ahora. Totalmente diferente. Pues muchísimas gracias, Dolores. Prometemos escuchar, prometemos respetar, prometemos no olvidar. Desde Radio Escuela Araní, Radio Mojino, Seguiremos trabajando por un mundo más justo, más igualitario y más humano. Hasta el próximo programa. Bueno, Dolores, adiós. tenéis que- Muchísimas gracias por habernos enseñado una lección de vida. Hemos aprendido muchísimo. Yo estoy encantado.
Así que seguiremos Tenéis viéndonos. que ser la gente joven muy fuerte y valiente y no, cuando se vean en apuro, no arrugarse, sino las cosas se dicen, se hablan con sus padres, lo primero y después con quien haya que hablarlo. Exacto. Bueno, adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Salud, abuela. salud para todos. Mucha salud. Gracias, adiós, Un abrazo abuela. grande. Adiós. Hasta Gracias. luego. Abuela. Gracias.